Buenos días, hermanos. Vamos a dar comienzo a la predicación de esta mañana, hermanos. Les pido que abran sus Biblias en el libro de los Hebreos, capítulo 11, versículo 6. Hebreos, capítulo 11, versículo 6. Hebreos, capítulo 11, versículo 6. Hebreos, capítulo 11, versículo número 6. Dice de esta manera, hermanos: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hagamos una oración, hermanos. Padre, gracias, Señor, por concedernos el privilegio, la dicha, Señor, de estudiar tu palabra, de meditar en tu palabra, Señor. Háblanos en esta mañana, Señor, por favor. Ministranos tú en esta mañana, Padre. Yo pongo todo en tus manos. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Este pasaje, hermanos, nos muestra la importancia de tener fe en Dios, de creer a Dios. En el mensaje anterior, hermanos, veíamos los estragos que causa la incredulidad, cómo la falta de fe, la ausencia de fe en el pueblo de Israel los hizo pedazos. Les trajo cansancio espiritual, agotamiento, desánimo, confusión, despertó en ellos murmuración y con ganas de volverse a Egipto. La vida del pueblo de Israel nos muestra que la ausencia de confianza en Dios va a hacer que su vida cristiana, va a hacer que su cristianismo sea pesado, tedioso, fastidioso, agotador, y pronto vendrá el desánimo. Porque todo lo que se hace sin fe, sin esa confianza en Dios, afecta tremendamente. Lejos de ser una bendición, perjudica, agota, desanima en muchas ocasiones. Sencillamente no hay bendición. Se hacen obras religiosas, se cumplen con ceremonias, con ritualismos, con mandamientos, pero si no se hace con fe, no hay bendición. Dios no respalda, Dios no bendice nada que se haga sin una plena confianza en Él. Por eso dice el texto: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Cuántas personas le tienen más confianza al médico, al instructor, al maestro, al mecánico, al electricista, al fontanero, al arquitecto, al albañil, que a Dios mismo? Aseguran que algo va a salir bien porque está en buenas manos. Aseguran que algo se va a solucionar porque han conseguido al mejor especialista. ¿Cuánto ofende a Dios que se confíe más en los hombres que en Dios mismo? ¿Cuánto hiere, cuánto lastima a Dios que el hombre, que el cristiano confíe más en los seres humanos solo porque están estudiados, solo porque son especialistas, solo porque son amplios conocedores del oficio y no confían con más intensidad en Dios? Por eso dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Sin esa fe en Dios, sin esa plena confianza en Él, es imposible, no se puede. No hay forma de agradar a Dios ante una ausencia de confianza en Él, ante una ausencia de fe en Él. Primeramente, quiero que veamos, hermanos, dos conceptos erróneos sobre la fe. Número uno, una confianza o una fe en la Biblia en sí misma. Fe en la Biblia en sí misma. Aunque parezca chusco o incluso parezca que es como broma, pero no es broma ni tampoco es chusco. Mucha gente confía en la Biblia en sí misma, como libro, como si fuera la Biblia un libro de metafísica, un libro de superstición, como si por sí misma la Biblia, como libro, hiciera cosas. Por eso muchos, cuando tienen pesadillas, cuando tienen problemas, abrazan la Biblia o la ponen abajo de su almohada, porque suponen que la Biblia los cuida, los consuela, los protege, los ayuda. Tienen fe en un libro. El cristiano verdadero
obedece a la Biblia, ama la Biblia porque confía en el autor de la Biblia, que es Dios. Es muy diferente, porque la Biblia es papel y tinta, y la Biblia como tal, como libro, no puede hacer nada por ti. Pero la Biblia es lo que Dios habló, lo que Dios dijo. Detrás de cada promesa está Dios. Detrás de cada regla, de cada mandamiento está Dios. Y el cristiano confía en el autor de la Biblia. Por eso la lee con emoción, con intensidad, con fe, porque sabe que es Dios hablándole, que Dios le va a hablar a través de su palabra. Pero no la va a poner abajo de su almohada en la noche o se va a dormir abrazando la Biblia. No, eso no significa nada, sino el confiar en el autor de la Biblia, en el que escribió la Biblia, en el que dictó la Biblia, que es Dios. Por eso el cristiano obedece los mandamientos y cree a las promesas, porque Dios fue el que dio las promesas. Dios fue el que dio las reglas, los mandamientos. Otro falso concepto de fe es fe en la oración en sí misma. Y creen que la oración en sí misma tiene poder y que la oración en sí misma hace milagros. No, es fe en Dios que escucha la oración, que responde la oración. Por eso muchos hasta escriben su oración. Tienen una oración escrita hasta en un cuadro, tipo el catolicismo romano, que tiene su libro de rosarios. Entonces, esos son falsos conceptos de fe. El cristiano confía en Dios, que dijo que debemos orar a Él. El cristiano confía en Dios, que es el que responde la oración, el que contesta la oración, en Dios. Su fe está en Dios y por eso ora, por eso le habla, le presenta sus cargas, sus angustias, sus aflicciones. Vamos a ver, hermanos, ahora, vamos a ver la importancia de la fe en la vida cristiana. La importancia de la fe, porque es muy importante vivir en fe, creerle a Dios, hacer las cosas por Él y para Él. ¿Por qué? Vamos a Juan 6, 27 y 28. Juan 6, 27 y 28. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 27 y 28. Evangelio de Juan 6, 27 y 28. Juan 6, 27 y 28. Juan 6, 27 y 28. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Aquí vemos, hermanos, a un grupo de personas preguntando cómo hacer la obra de Dios, cómo obedecer a Dios, cómo poner en práctica la palabra de Dios, cómo agradar a Dios. Ellos querían hacer la obra de Dios. ¿De dónde surge esta pregunta? Bueno, Jesús los confronta porque ellos estaban más preocupados por lo material, por el alimento material, que por lo espiritual. Jesús los confronta que ellos no tenían la visión espiritual, la carga del Espíritu, que ellos no estaban viendo las necesidades del reino, que ellos no estaban preocupados por la obra de Dios, por los intereses de Dios. Ese es el contexto. Andaban afanados, preocupados, angustiados, buscando a Cristo, pero no para que Él los ayudara y les dijera cómo hacer la obra de Dios, sino porque querían que les resolviera sus necesidades materiales, sus necesidades físicas. Y Jesús les dice: trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Estas palabras de Cristo alumbraron la mente y el corazón de esas personas. Estas palabras de Cristo ahondaron en sus mentes y en sus corazones. Estas palabras de Cristo trajeron luz, abrieron el entendimiento, comprendieron que efectivamente ellos estaban más preocupados por lo terrenal, por lo temporal, por lo pasajero, por lo superfluo, que por lo espiritual. Y se dan cuenta que hay una gran necesidad de hacer la obra. Se dan cuenta que ellos estaban viviendo una vida de apatía, de indiferencia hacia la obra de Dios. Se dan cuenta que estaban viviendo vidas estériles, que no tenían frutos.
porque la palabra de Cristo vino a alumbrarlos, a confrontarlos, a taladrarlos, a iluminar sus corazones, a mostrarles su verdadera condición. Y ante esa confrontación, ante esa luz que Jesús derrama sobre ellos, le preguntan qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios. No es cualquier cosa que una persona despierte y se preocupe por hacer la obra de Dios. No es cualquier cosa. No es cualquier cosa que una persona se dé cuenta de su esterilidad espiritual, de su apatía, de su indiferencia, de su dureza, de su falta de interés por la salvación de las almas. No es cualquier cosa que una persona vea su condición. Prácticamente se requiere un milagro de parte de Dios. Es un milagro que una persona despierte, vea su condición, vea su necesidad, que tome la carga del Espíritu, que quiera hacer la obra de Dios. Es un verdadero milagro. Que la persona se angustie por las almas, por los perdidos, que la persona se preocupe por los demás, que sienta el peso de la responsabilidad sobre sus hombros, que caiga en una angustia por ver la salvación de las almas. Es un verdadero milagro que una persona tenga interés, despierte a un interés de vivir la palabra, de hacer la palabra. ¿De dónde parte todo? De que ellos estaban preocupados por lo material, por lo pasajero, por lo temporal, por el pan material. Y Jesús toma esa actitud de ellos y pareciera que les dice, vean qué tan mal están. Vean qué tan mal están. Ustedes están muy preocupados por lo material, por lo temporal, por lo superfluo, por lo terrenal, por lo pasajero. Cuando las almas están yendo al infierno, cuando la gente se está perdiendo cada día más, cuando muchos se les está terminando la vida y no hay nadie que haga algo por ellos. Si así como buscan lo material, si así como buscan lo terrenal, si así como se preocupan por lo físico, por lo pasajero, si así se preocuparan por la obra de Dios, por las almas, por la salvación de las almas, si así se preocuparan por hacer la obra de Dios, ¿cuánta gente sería salva? Conocería a Dios. ¿Qué confrontación, qué confrontada les da Cristo? ¿Qué reprensión les da Cristo? Pero no solo a ellos, hermanos. ¿Cuántos se llaman cristianos en este tiempo y solo viven para lo temporal, para lo terrenal, para lo material, para lo pasajero? Solo piensan en el trabajo, en el negocio, en el dinero. No les importa lo espiritual, no les importa la salvación de las almas, no les duele que cada día mucha gente muere y despierta en el infierno. Eso no les preocupa. Oh, que pudieras oír la reprensión de Cristo. Lo mismo que le dijo a este grupo de personas. Hermano, no ignores la voz de Dios. No te cierres a la voz de Dios. A Dios le duele, por un lado, la condición del mundo. A Dios le duele ver tantas almas perdidas. Cuántas almas mueren día con día y despiertan en el infierno. Él no quiere que nadie se pierda. Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pero su pueblo está ciego, está dormido. Su pueblo tiene una actitud de indiferencia tremenda, espantosa. Que pudieras escuchar la reprensión de Cristo, la exhortación de Cristo, diciéndote, preocúpate por las almas. Preocúpate por las almas, por lo espiritual, por los intereses del reino, por las cosas del reino, por los propósitos del reino. Ya deja de vivir para ti, ya deja de vivir egoístamente, ya deja de vivir solo para lo material, solo para lo temporal, para lo pasajero. Invierte tu vida en las cosas de Dios. Busca a Dios. Esta gente llegó a ser confrontada, que se sintieron tan mal, tan miserables, tan vacíos, tan incapaces, tan deficientes para hacer la obra de Dios por sí mismos, que le dijeron a Cristo, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Tal vez anteriormente ya habían intentado hacer la obra de Dios, poner en práctica las obras de Dios y habían fracasado. Por eso le preguntan, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Jesús les da la clave, verso 29. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado.
Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Ahí les da la base, el secreto, el fundamento, el principio para poder hacer la obra de Dios. Que crean en el que Él ha enviado. Sin fe es imposible agradar a Dios. Lo que hagas sin fe es en vano. ¿Qué significa? Que el principio para hacer la obra de Dios es creer en Él. Que no te apoyes en tus fuerzas, que no te apoyes en tu sabiduría, en tus conocimientos, en tu experiencia, que te apoyes en Él, que lo busques, que le supliques, que le ruegues, que te ayude, que te enseñe, que te dé la gracia, el poder, la sabiduría, la unción. Por un lado se refiere a una búsqueda intensa de su gracia y de su poder. Por otro lado se refiere a todo lo que hagas, todos los asuntos del reino, los vas a hacer para su gloria y para su honra. No para que tú seas glorificado, reconocido, alabado, exaltado, admirado, sino para que Él sea conocido, para que Él sea glorificado. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Que le supliques, que le ruegues, que le pidas, ayúdame, toca mi corazón, quebranta mi corazón, que yo tenga una carga profunda, real, genuina por las almas perdidas, que me duela ver la condición de las almas perdidas, que sienta dolor y tristeza al ver las almas perdidas, que sienta angustia al pensar en las almas perdidas. Ayúdame, pon tu corazón en mí, pon tu carga en mi corazón, que yo pueda estar preocupado por tu reino, por la salvación de las almas. Dice Gálatas 3:9, carta a los Gálatas capítulo 3 versículo 9. Gálatas 3:9 dice así: de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Si tú, al hacer la obra de Dios, te apoyas en Cristo, lo buscas, le ruegas, le suplicas y lo haces para Él, para agradarlo a Él, no para quedar bien con los hombres, ni para llenarle el ojo al hombre, ni para que los hombres te glorifiquen, te aplaudan, te reconozcan, te engrandezcan, no, sino que lo haces todo para su gloria. Dice, eres bendecido. De otra manera, cuando tu motivación no es Cristo, su gloria, su honra, su alabanza, cuando tu motivación para hacer la obra de Dios es que las personas te admiren, no eres bendecido. Pero si lo haces para Cristo, eres bendecido. Eres bendecido. Dios quiere bendecir tu vida. Dios te quiere bendecir en todo lo que hagas. Por eso te pide que lo hagas para Él, en plena confianza en Él, apoyándote en Él, buscándolo a Él. Por eso, al principio de la Biblia, en Génesis 4:3-5, si volteas conmigo, Génesis 4:3-5, nos muestra a dos personas que ofrecieron ofrenda, sacrificio a Dios. Solo uno fue bendecido, el otro no. ¿Por qué? Porque uno lo hizo con fe y el otro no lo hizo con fe. Dice Génesis 4:3-5, Génesis 4:3-5 dice: y aconteció que andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Hasta ahí. Los dos trajeron ofrenda. Los dos trajeron sacrificio a Dios. Solo de uno se agradó Dios, del otro no se agradó. ¿De quién se agradó Dios? De Abel. Porque Abel lo hizo para agradar a Dios, para quedar bien con Dios. Porque Abel lo hizo con un corazón humilde, buscando realmente el rostro de Dios, buscando la gracia de Dios, el favor de Dios, el apoyo de Dios, la unción de Dios. Y esa fe, dice Hebreos 11:4, si volteas conmigo, a Hebreos 11:4, Hebreos 11:4, Hebreos 11:4 dice así, Hebreos 11:4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. Abel era un hombre
que no se apoyaba en sí mismo, no confiaba en sí mismo, no confiaba en su experiencia, en su sabiduría, en sus conocimientos. Abel era un hombre sencillo, humilde, que para todo se apoyaba en Dios, que en todo dependía de Dios, buscaba a Dios, y Dios se agradó de su ofrenda, de su sacrificio. En otras palabras, Dios se agradó de sus obras. Qué triste la vida de Caín. Caín hizo obras, ofreció ofrenda, ofreció sacrificio por mera religiosidad, solo por el conocimiento, solo por el deber, porque sabía que era su deber, su obligación, porque sabía que era un compromiso que él tenía con Dios, pero él no tenía un corazón humilde, sencillo. Sus obras eran hechas por mera religiosidad, por su mera religiosidad, porque era un religioso que sabía sus obligaciones y responsabilidades, pero no lo hacía para agradar a Dios, no lo hacía para quedar bien con Dios, no lo hacía de la mejor manera. Oh hermano, hermana, qué triste es que te esfuerces en vivir tu cristianismo, te esfuerces por hacer la obra de Dios, pero lo haces por ley, por obligación, por mera religiosidad. Lo haces para agradar a los hombres, para quedar bien con los hombres. Lo haces para que los hombres te reconozcan, te tengan en un pedestal, te glorifiquen, te aplaudan. Y no lo haces para agradar a Dios, para quedar bien con Dios. Después de todo, te das cuenta que no eres bendecido por Dios. Después de todo, te das cuenta que no hay crecimiento espiritual en ti, que hay un estancamiento, que estás aburrido y fastidiado de tus compromisos con el reino, de las obras que haces, porque no lo haces para agradar a Dios, no lo haces para quedar bien con Dios. Dios bendijo a Abel, porque Abel tenía un corazón humilde, sencillo, y todo lo que hacía, lo hacía para agradar a Dios. Su vida misma era una ofrenda para Dios. Siempre pensaba en Dios, siempre pensaba en agradarlo. Siempre pensaba en mostrarle su amor a través de las obras, a través de las ofrendas, de los sacrificios. Y Dios lo bendijo. Oh, hermano, no hagas nada para ti. No hagas las cosas esperando que los hombres te agradezcan, te aplaudan, te reconozcan. Que no te importe la gloria de los hombres. Todo haz para Dios. Todo lo que hagas, hazlo para agradarlo a Él. Y entonces, si los hombres te gratifican, te aplauden, eso no va a importar, porque esa no es tu meta, eso no es lo que persigues. Todo lo que haces, lo haces para Dios. Y cuando esa es tu intención, Dios te va a bendecir. Dios va a estar contigo, te va a ayudar. Qué triste es vivir haciendo obras sin fe, sin esa fe. Qué triste es guardar muchos mandamientos, pero no hacerlo por amor. No hacerlo para Dios, por agradarlo a Él. Muy triste, una vida de obras sin fe. Las consecuencias son una sensación de vacío tremenda, una soledad, una insatisfacción interna. ¿Cuánta gente va a la iglesia, participa, tiene una responsabilidad, cumple con sus deberes y obligaciones como cristiano? Después de todo, hay un vacío que lo consume. Hay una insatisfacción. Hay una falta de gozo, de paz, de felicidad. Hay una ausencia de la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque hacen las cosas por ley, por obligación, para sentirse bien ellos mismos, para agradar a los hombres, o esperando que los hombres los pongan en un pedestal, hablen bien de ellos. El ejemplo del joven rico lo ilustra muy bien. Después de todo, vino corriendo a donde estaba Cristo para preguntarle: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús lo dirige a los mandamientos y su respuesta es: Señor, todo esto lo he guardado desde mi juventud, pero aún no soy feliz, soy infeliz, estoy insatisfecho, hay un profundo vacío. Jesús le dice: vende lo que tienes, dalo a los pobres, ven, sígueme tomando tu cruz. Impresionante todo lo que hacía ese joven rico, pero después de todas sus obras había una insatisfacción tremenda y había un vacío tremendo. Nicodemo, después de ser un principal, un maestro de Israel, su vacío era tremendo. Las obras por sí solas no llenan, son como el pecado no te llena, al contrario, produce un profundo vacío, una profunda insatisfacción, una profunda soledad. Así son las obras religiosas. Mucha gente piensa que
La clave está en hacer obras para sentirse bien, pero se frustran porque después de que hacen obras se siguen sintiendo vacíos. ¿Por qué? Porque no lo hacen con fe, no lo hacen para Dios, no lo hacen para agradar a Dios, no lo hacen para quedar bien con Dios, lo hacen para sentirse bien ellos mismos, lo hacen por mera religiosidad, porque conocen los mandamientos, pero no hay una fe que los motive. O lo hacen porque quieren que los hombres los aplaudan, porque quieren la admiración de los hombres. Por eso es que después de todo, hay un vacío que los consume. Hay un vacío que inunda su ser. Sin fe es imposible agradar a Dios. El que hace las cosas con fe es bendecido. Cristo dijo, guardaos de hacer las cosas delante de los hombres, porque os digo que ya tienes tu recompensa. Claro que los hombres van a ver tus obras. Las obras no pueden quedar ocultas. Las obras siempre van a ser evidentes a los ojos de los hombres. Pero guárdate y líbrate de hacer las cosas para que los hombres hablen bien de ti. Cada mandamiento que tienes que obedecer, hazlo para agradar a Dios, para quedar bien con Dios. Hazlo para demostrarle que lo amas. Cada responsabilidad, cada obligación que Dios te impone que cumplas, hazlo porque lo amas y porque lo quieres agradar, quieres quedar bien con Él, porque tu amor por Él es genuino, es real, es verdadero, porque te ha perdonado, te ha salvado, porque estás muy agradecido, porque murió por ti en la cruz del Calvario. Ahí en Juan 7:37 al 39. Juan 7:37 al 39. Juan 7:37 al 39. Juan 7:37 al 39 dice así: En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. En el último y gran día de la fiesta. ¿Qué se hacía en esta fiesta? Era una fiesta llena de ceremonias, de ritualismos, era una fiesta llena de obras, pero después de todos esos ritualismos, después de todas esas ceremonias, después de todas esas innumerables obras que hacían, estaban vacíos. Había un profundo vacío en sus corazones. ¿Por qué? Porque hacían las cosas por mera religiosidad, hacían las cosas por el conocimiento que tenían. Una inmensa mayoría hacía las cosas para impresionar a los hombres, para llamar la atención de las personas, para que las personas los admiraran. Otros hacían las cosas por mera obligación, y es por eso que, después de todo, había un profundo vacío en sus corazones. Hermano, hermana, guárdate de hacer las cosas para agradar a los hombres. Hermano, hermana, guárdate de hacer las cosas espirituales, de hacer las cosas de Dios, los mandamientos de Dios, para impresionar a las personas, para que te admiren las personas. Así Dios no te va a bendecir. Hermano, hermana, haz las cosas para agradar a Dios. Cada mandamiento que guardes, que hagas, sea porque amas a Cristo, porque estás profundamente agradecido con Él, porque Él te amó primero, porque dio su vida por ti, y ahora ese es el motor de tus obras, el amor con que te amó y el amor con que lo amas. Ese es el motor, porque Él me amó primero, dio su vida por mí. ¿Cómo no voy a obedecerlo? ¿Cómo no voy a cumplir con mis deberes y obligaciones y responsabilidades en el reino? ¿Cómo no voy a guardar su palabra? ¿Cómo no voy a vivir comprometido con su obra si Él me amó y se entregó por mí y yo lo amo? Que ese sea el motor. Cuando tú haces las cosas sin fe, es decir, que la intención no es agradar a Cristo, quedar bien con Cristo, las muchas obras producen orgullo espiritual. Lucas 18, 9 al 11. Lucas 18, 9 al 11. Lucas 18 del 9 al 11. Lucas 18 del 9 al 11. Lucas 18 del 9 al 11. Dice de esta manera: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola.
2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ve la actitud del fariseo. ¿Por qué hacía las cosas? ¿Por qué se guardaba del pecado? ¿Por qué no era ladrón? ¿Por qué no era adúltero? ¿Por qué no era injusto? Porque quería impresionar a los hombres. Porque quería que la gente lo admirara de su rectitud, de su justicia propia. Quería que la gente lo aplaudiera. Y tal vez este hombre no estaba diciendo mentiras. Efectivamente no era adúltero, efectivamente no era ladrón, efectivamente no era injusto, no practicaba muchos pecados. ¿Y por qué se guardaba del pecado? Para llamar la atención de las personas, creerse más que los demás, para sentirse soberbio, orgulloso, altivo. ¿Cuál es la razón por la cual debes guardarte del pecado? Para agradar a Dios, porque lo amas. Porque sabes que Él dio su vida por ti, entregó su vida por ti, porque Él te amó primero. Y ahora tú sabes que el pecado lo ofende, lo hiere, lo lastima. Y por eso te guardas del pecado, porque no quieres pecar contra Dios, no quieres ofenderlo. Porque tu intención es agradarlo, quedar bien con Él, mostrarle tu amor. Por eso te guardas del mundo, te guardas de la carne, te guardas del pecado, te guardas de las tentaciones, porque realmente tú lo amas, pero no para sentirte más que los demás, no para sentirte soberbio, orgulloso. ¿Cuánta gente tienen soberbia espiritual, orgullo espiritual, altivez espiritual? No son humildes, son altivos, son groseros, porque realmente hacen las cosas para sí mismos y por eso se creen más que los demás. Pero ¿cuál es la consecuencia? ¿Cuál es el resultado? Un profundo vacío. Dios no es agradado. Si tú efectivamente ya no tomas, no fumas, no maldices, no robas, no adulteras, no fornicas, ya dejaste la pornografía, ya dejaste todos los pecados escandalosos. Pero si la intención no es agradar a Dios, porque lo amas, pues lo único que va a producir una vida así es orgullo, soberbia, altivez. Ve cómo este fariseo no se midió ahí en voz alta: ni siquiera soy como este publicano. Yo ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. ¡Qué impresionante! Tal vez sí, su vida era una vida libre de pecado, pero su corazón no estaba libre de pecado. Su corazón estaba lleno de soberbia, de orgullo, de altivez. Hermano, hermana, ¿hay orgullo espiritual en ti? Si tu vida de oración es una vida de calidad, si tu vida de lectura de la Biblia es de calidad, si tu vida moral es una vida íntegra, pura, recta, dale gracias a Dios. Humíllate ante Él, dile que tú vives así porque tú lo amas y tú quieres agradarlo a Él, quedar bien con Él, no con los hombres. Que tú no vives de esa manera para impresionar a los hombres. Tú vives de esa manera porque tú lo amas. Eso es vivir en fe. Eso es hacer las cosas en fe. Cuando tú todo lo haces para Cristo, por Cristo. Dios quiere que tu principal interés sea glorificarlo a Él. Dios quiere que el motor por el cual tú haces las cosas sea glorificarlo a Él, exaltarlo a Él, quedar bien con Él, agradarlo a Él. Y que tú se lo digas: Señor, yo hago esto porque tú me lo mandas, tú me lo pides en tu palabra. Y lo hago porque me importa agradarte, me interesa agradarte. Quiero demostrarte mi amor a través de la obediencia. No hagas las cosas por ley. No hagas las cosas por imposición, no hagas las cosas por el simple conocimiento, no hagas las cosas de Dios, las cosas espirituales por mera religiosidad, no hagas la obra de Dios, no hagas las cosas espirituales por impresionar a los hombres y para que las personas hablen bien de ti. No, que todo lo que hagas lo hagas para agradar a Dios, porque amas a Dios. Y por eso lo obedeces, por eso lo sirves, por eso lo buscas, porque tú lo amas, porque Él te amó primero, porque Él dio su vida por ti en la cruz del Calvario. Ahí en 2 de Timoteo 2:1,
Segunda carta a Timoteo capítulo 2 verso 1. Segunda carta a Timoteo capítulo 2 verso 1. Segunda a Timoteo 2:1. Segunda carta a Timoteo 2:1 dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate en la gracia. O sea, ¿qué quiere decir esfuérzate en la gracia? No hagas nada en tus fuerzas. No hagas nada como un mero religioso, como los escribas y fariseos que hacían todo, pero no lo hacían por amor. No hagas nada buscando que los hombres te admiren, te aplaudan, te reconozcan y te pongan en un pedestal. No, dice, esfuérzate en la gracia. ¿Qué quiere decir esfuérzate en la gracia? Que todo lo que hagas, lo hagas apoyándote en Dios, en su poder, en la unción del Espíritu, buscando la unción y el respaldo del Espíritu. Esfuérzate en la gracia quiere decir que tu motor sea Cristo, que el motor de tus obras sea el amor con que Jesucristo te amó y el amor que tú le tienes a Él por cuanto Él te amó primero. Que ese es el motor. Esfuérzate en la gracia, esfuérzate en la gracia. No hagas nada en tus propias fuerzas. No hagas nada en tu inteligencia, en tu sabiduría, apoyándote en tu experiencia, apoyándote en tus conocimientos, apoyándote en tu pericia, en tus habilidades, en tus talentos, en tus dones. No hagas nada apoyándote en ti. Dice, esfuérzate en la gracia para que Dios se agrade. Esfuérzate en la gracia. Que todas tus obras, cada mandamiento que pones en práctica sea para agradar a Dios. Que siempre le estés diciendo, Señor, ayúdame a vivir una vida agradable a ti. Ayúdame, Señor. Quiero cada día demostrarte mi amor. Quiero obedecerte por amor, servirte por amor, porque tú me amaste primero. Tú diste tu vida por mí. ¿Cómo no te voy a amar? ¿Cómo no te voy a servir? ¿Cómo no te voy a obedecer? Si tú me amaste primero, esfuérzate en la gracia. Esfuérzate en la gracia. Dice 2 Corintios 2:16. 2 Corintios 2:16. 2 Corintios 2:16. 2 Corintios 2:16. Dice así. 2 Corintios 2:16. A esto ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Está hablando de hacer la obra de Dios, de vivir para Dios. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues nadie. Necesitamos a Dios. Todos necesitamos a Dios. En tus fuerzas no puedes hacer nada. En ti no está el poder para hacer la obra de Dios. El poder viene de Dios. Por lo tanto, tienes que buscarlo a Él, apoyarte en Él, vivir para Él, agradarlo a Él, humillarte ante Él para que Él te dé el poder y la gracia. Ahí mismo, 2 Corintios 3, 5 y 6. 2 Corintios 3, 5 y 6 dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Dice, nuestra competencia proviene de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que nada podemos hacer por nosotros. Que Dios es el que nos capacita, Dios es el que nos habilita, Dios es el que nos adecúa. Dios es el que nos enseña y Él es el que nos unge, nos da la gracia y el poder para poder hacer su obra. Por nosotros nada podemos. Por lo tanto, lo buscamos para hacer su obra. Nos humillamos ante Él y le decimos, Señor, te necesito. Yo no puedo vivir en mis propias fuerzas. Yo no puedo vivir una vida agradable a ti. Ayúdame. Quiero agradarte. Demostrarte que te amo como tú me amaste, obedecerte porque te amo, cumplir con cada mandamiento porque te amo. Porque cuando tus obras no son hechas por amor, cuando tus obras espirituales no son hechas por amor a Dios, terminas quejándote, murmurando, criticando, pensando que tú ya hiciste mucho y que los demás no han hecho nada, y creyéndote orgulloso porque tú haces más que los demás.
Pero cuando tú haces las cosas para Dios, entonces tu estándar es Cristo. Y entonces jamás va a haber orgullo en ti, aunque hagas mucho, porque vas a sentirte que no estás haciendo nada, que te falta mucho por hacer, porque tu estándar es Cristo, porque tu regla es Cristo, porque Él es tu ejemplo. Hermanos y hermanas, ¿cuánta gente en las iglesias termina muy amargada, porque hicieron muchas obras, porque se esforzaron mucho en servir, porque su compromiso era muy alto, muy completo, muy grande, muy intenso, pero todo lo hicieron por ley, por mera religiosidad, por imposición, por agradar a los hombres y no por agradar a Dios. Los hombres te van a pagar mal. Los hombres no van a cumplir con tus expectativas. Los hombres no te van a llenar el ojo. No te van a llenar las expectativas. Y cuando los hombres no llenen tus expectativas, te vas a amargar, te vas a desanimar, vas a decir, tanto que hice, tanto que me di, tanto que me esforcé, tanto que di, y no me tomaron en cuenta, y no valoraron, y nunca me gratificaron, nunca me pasaron allí al frente para decir lo que había hecho y que la gente me aplaudiera. Y terminan frustrados, amargados, decepcionados y se vuelven calientabancas, espectadores. ¿Ya para qué me doy? ¿Ya para qué sirvo? ¿Ya para qué me esfuerzo? No agradecen. ¿Ya para qué doy? Si no agradecen, si no me reconocen nada. Qué triste es hacer las obras sin fe. Por eso dice el pasaje inicial que leímos, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Haz las cosas para Dios. Todo lo que hagas, tus obras, tus sacrificios, tu obediencia a la palabra, tus compromisos con el reino, todo hazlo para Dios, para agradarlo a Él, siempre pensando que lo haces porque Él te amó primero y que todo lo que haces lo haces para demostrarle tu amor, tu lealtad, lo haces para demostrarle que Él es muy importante para ti, que Él es tu Señor, Él es tu amo, Él es tu Rey, que Él es tu Salvador. Y por eso hace las cosas por Él y para Él. Y vas a ser muy bendecido, vas a ser muy bendecido. Esas son las obras que Dios bendice, las obras que se hacen para Él. Dios se agrada grandemente de una persona que hace las obras con esa intención, que lo bendice tremendamente. Lo bendice, le da paz, le da gozo, le da amor, le da dominio propio, le da fortaleza, le da ánimo, le abre puertas, lo bendice tremendamente. Haz las cosas para Dios, hermano. Eso es vivir por fe. Eso es de hacer las cosas en fe. Que lo haces para Él, para agradarlo, para demostrarle tu amor, tu lealtad, para demostrarle que para ti Él es muy importante, es el Rey de reyes y Señor de señores, digno de obediencia, digno de toda gloria, de toda honra, de toda alabanza. Todo hazlo para Él y Él te va a bendecir, te va a bendecir. Y así nunca te vas a amargar, porque si los hombres te reconocen o no te reconocen, eso es un cero a la izquierda, eso no importa, eso no interesa. Porque tú no haces nada, porque ninguna de tus obras llevan la intención de agradar a los hombres, de llenarle el ojo al hombre. Todas tus obras llevan la intención y el propósito de agradar a Cristo. Qué precioso es eso, qué maravilloso es eso. Por eso dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Mira a Cristo, Él es tu Salvador, no lo pierdas de vista. No pierdas de vista su sacrificio, su entrega por ti. Piensa siempre y en todo momento cuánto te amó. Entregó su vida por ti, fue a la cruz por ti, sufrió la peor muerte por ti para darte perdón de pecados y la salvación de tu alma. ¿Cómo no amarlo? ¿Cómo no servirlo? ¿Cómo no hacer las cosas para Él? Y vas a ser muy feliz, muy bendecido. Pon tu mirada en Él, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hagamos una oración. Padre, muchas gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por hablarnos, Señor. Líbranos de hacer las obras, los sacrificios
para agradar a los hombres, para impresionar a los hombres, para quedar bien con los hombres. Líbranos, Señor. Queremos tu bendición, Señor, por eso queremos hacer todo para ti, para agradarte a ti, para demostrarte nuestro amor, para demostrarte que para nosotros tú eres lo máximo, eres nuestro todo, eres el Rey de reyes, Señor de señores, digno de toda gloria, de toda honra, de toda alabanza, de todo sacrificio, digno de que hagamos tu obra, de que exaltemos tu nombre en esta tierra, Señor. Sí, Padre, líbranos, Señor, de hacer las cosas por ley, por a fuerza. Líbranos, Padre. Queremos siempre tener en mente la intención de agradarte, el deseo ardiente de agradarte, de quedar bien contigo, de demostrarte todo nuestro amor, porque tú eres digno de todo nuestro ser, de todo nuestro amor, Señor. Gracias por habernos hablado, muchas gracias. Gracias, gracias, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Mi confianza he puesto en ti, solo en ti, ya mi carga en ti eché, voy a seguir con tu gracia sobre mí, quiero servir hasta el día en que Jesús vuelva por mí. Quiero ya mirar atrás, ayúdame a no desmayar, te necesito hoy hasta el final, voy a seguir, quiero servir, solo vivir por ti. No quiero ya mirar atrás, ayúdame a no desmayar, te necesito hoy hasta el final, voy a seguir, quiero servir, solo vivir por ti. Mi confianza he puesto en ti, solo en ti, ya mi carga en ti eché, voy a seguir con tu gracia sobre mí, quiero servir hasta el día en que Jesús vuelva por mí. Mi confianza he puesto en ti, solo en ti, ya mi carga en ti eché, voy a seguir con tu gracia sobre mí, quiero servir hasta el día en que Jesús vuelva por mí. Quiero ya mirar atrás, te necesito hoy hasta el final, voy a seguir, quiero servir, solo vivir quiero ya mirar atrás,
ayúdame a no desmayar. Te necesito hoy hasta el final. Voy a seguir, quiero servir, solo vivir por ti. Ayúdanos a vivir una vida de plena confianza en ti, Señor. Que no dejemos de ver a tu grande amor. Ese es el motor de nuestras obras, tu amor. El motor de nuestros sacrificios, de nuestros esfuerzos, de nuestra dedicación, de nuestra diligencia, de nuestra responsabilidad. Tu grande amor por nosotros. Qué miserables seríamos que hiciéramos las cosas por ley, por conocimiento nada más, o por agradar a los hombres, o por buscar que los hombres nos aplaudan, nos reconozcan, nos glorifiquen, nos pongan en un pedestal. Qué miserables seríamos, Señor. De ninguna manera queremos eso, Señor. Queremos vivir para ti, agradándote a ti en todo, viviendo para ti, Señor, y solo para ti, Jesús. Sí, bendito Dios, porque cuando hacemos las cosas para ti, ningún sacrificio es demasiado grande, ningún mandamiento es demasiado grande, ningún esfuerzo es demasiado grande, porque cuando comparamos nuestros sacrificios a tu gran sacrificio, nuestros sacrificios son como juego de niños, Señor. Nuestros más grandes sacrificios son como juego de niños al lado de tu gran sacrificio. Ayúdanos a vivir para ti. Ayúdanos a vivir para ti, Señor. Ayúdanos a vivir para ti. En el nombre de Jesús, que así sea. Gracias por habernos hablado, gracias por todo. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Eso es todo, hermanos. La reunión está concluida. Que Dios los bendiga, hermanos.